Bueno, buenos días. Acabo de poner a grabar la clase. Bienvenidos a todos y a todas. Una alegría, como siempre, verlos, encontrarnos de vuelta por acá. Seguimos en el medio, quizás en el peor momento hasta ahora de la pandemia, con lo cual obligatoriamente necesitamos, para poder continuar con el curso, hacerlo de esta manera. Tengan fuerza, está bien, esto va a terminar. Falta tiempo, pero va a terminar, así que no se desesperen, por favor, y lo que necesiten, saben que pueden contar con nosotros, ¿está bien? Es difícil estudiar, es difícil dar clases, es difícil prestar atención en estas condiciones, pero les pido que sigan haciendo el esfuerzo como lo vienen haciendo, ¿está bien? Viene muy bien el curso, son muy buenas sus participaciones, da ganas de venir y darles clases, ¿está bien? Así que mantengan esa fuerza, porque además va a ser lo que les va a permitir aprobar fácilmente esta materia, ¿está bien? Seguirla clase por clase, hacer los trabajos, participar, se puede plantear cualquier cuestión entre nosotros, así que siéntanse cómodos. Bienvenido, Pato, ahí te veo, ¿cómo andás? Bueno, la clase de hoy se va a dividir en dos partes. Una primera parte más corta, en donde vamos a ver, terminar de ver un poco algunos temas de la clase 1, en particular las distintas corrientes que hay en el constitucionalismo moderno, una posible clasificación de estas corrientes, y después nos vamos a meter con todo en los temas de poder constituyente, reforma constitucional y supremacía constitucional, que son el objeto del trabajo, y ahí vamos a dar esa clase a través de la resolución del trabajo, ¿está bien? Con lo cual, la idea es que esta primera parte sea relativamente corta para dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a la segunda parte. Si nos queda algo fuera, lo seguiremos la clase que viene, porque es un tema central. Recuerden que para la clase que viene tienen un descanso, no hay trabajo práctico para el miércoles que viene, con lo cual pueden respirar un poco. ¿Está bien? Bien, para meternos con todo en la clase. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la tensión entre democracia y constitución? Vimos también temas de historia constitucional argentina, vimos un poco de la historia de las revoluciones, muy por arriba, pero tienen los videos, particularmente el video de Pisarello sobre poder constituyente que tienen en las listas de reproducción de la clase 2, de la historia constitucional, la importancia, el desarrollo del constitucionalismo y de la democracia en Grecia, Roma, la Edad Media, las ciudades italianas, las ciudades-estados italianas, el desarrollo de la noción de poder constituyente, ya en Marsilio de Padua, en el siglo XII, bueno, después la revolución inglesa, la revolución francesa, la revolución norteamericana, bueno, eso lo vimos, y ahora vamos a esquematizar tres posibles corrientes, y lo primero que ustedes tienen que entender, como toda categorización, no es realidad, o sea, no es que esto es así, esto es simplemente una forma de ordenar información, datos, para que nos sea útil para entender la realidad, ¿está bien? Con lo cual, no es una verdad revelada, es un instrumento que sirve si nos posibilita entender mejor la realidad. Cargarela plantea tres corrientes, que son los conservadores, los liberales y los republicanos o radicales, que no tienen nada que ver con los radicales como nosotros los conocemos en el sentido partido político, ¿está bien? Que vienen básicamente a desarrollar, a resolver, hola Florencia, ¿cómo andás? Dos preguntas claves que se tiene que hacer cualquier constitución, ¿está bien? ¿Para qué? ¿Para qué quiero esa constitución? ¿Cuál es el fin? ¿Y contra qué? ¿Está bien? Si una constitución
no hay un texto constitucional atemporal correcto, ¿está bien? Las constituciones tienen que ser fieles a su época y tienen que cumplir funciones concretas, funciones políticas concretas, funciones sociales concretas. Por ejemplo, la Constitución de Haití de 1807, que fue el primer proceso constitucional latinoamericano de importancia, tenía un claro objetivo: terminar con la esclavitud. ¿Está bien? Los llamados jacobinos negros de Haití dijeron, bueno, si todos somos iguales en derechos en Francia, nosotros también somos seres humanos, somos iguales también en derechos, hay que abolir la esclavitud. Era el principal problema del pueblo haitiano, ¿está bien? Un pueblo valeroso y muy valiente, y hicieron su revolución esclavista, antiesclavista, y sancionaron una constitución cuyo uno lee la Constitución de Haití y ve que el principal problema que querían resolver en ese momento era terminar con la esclavitud. ¿Por qué? Porque todos eran esclavos. ¿Qué iban a hacer? ¿Una constitución para resolver otro problema? Lo primero que tenían que hacer era dejar de ser esclavos. Uno ve la Constitución norteamericana, como discutimos la última clase, y el problema que se plantea en las clases dirigentes norteamericanas es uno: el temor a la democracia. ¿Está bien? El problema de las facciones. Lo que Madison trata en el Federalista 10. Ese es el problema que ven los redactores de la Constitución norteamericana que vienen a combatir con esa Constitución y a resolver. ¿Y cómo lo resuelven los constituyentes norteamericanos? División de poderes, sistema de frenos y contrapesos, representación política alejada del pueblo. Esa, entre otras cosas, es la forma en la que la Constitución norteamericana resuelve, entre comillas, el problema de la democracia. Si uno ve los proyectos de constitución de Venezuela, por ejemplo, de Simón Bolívar, consideraba que el principal problema era la independencia, con lo cual quería un poder ejecutivo fuerte, de características militares, para poder llevar a cabo la guerra de independencia contra el Imperio Español. Uno ve la Constitución Argentina de 1853 y va a ver que el principal problema que se plantea a la clase dirigente argentina en ese momento es el progreso económico. Alberdi, en las bases y en toda su obra de ese entonces, plantea un problema. Bueno, ganamos la independencia política, pero si no consolidamos la independencia política a través de un desarrollo económico importante, vamos a sucumbir y vamos a ir para atrás. No vamos a poder consolidar esa independencia. Si uno ve, por ejemplo, la constitución que Belgrano dio a los pueblos de Misiones, a los 30 pueblos de Misiones, en diciembre de 1810, en donde Belgrano le reconoce igualdad a los pueblos originarios de Misiones y del Paraguay, del Chaco, les reconoce derecho a acceso a la tierra, les reconoce, bueno, infinidad de derechos, sobre todo derechos sobre la tierra, está bien que era el principal problema que tienen los campesinos, van a ver que el principal problema que quería resolver Belgrano con esa situación eran dos: la situación de desigualdad de los pueblos originarios y a su vez ganar su apoyo para combatir contra los realistas. ¿Está bien? Entonces, cuando uno sanciona una constitución, uno sanciona una constitución para resolver un problema. No sanciona una constitución porque tiene una discusión teórica entre distintos profesores de derecho. No es así. Hay tres formas que ve Gargarella, que entiende Roberto, el titular de cátedra, que sirven para pensar este tema, que yo estimo que también sirven, lo cual no quiere decir tomarlos como verdades reveladas, que es distinguir, sobre todo en el proceso constitucional latinoamericano, pero me animaría a decir que se puede aplicar en general, porque son un universo de ideas, estas tres categorías como para ver cómo fueron los distintos momentos, las distintas ideas que se plasmaron en las distintas constituciones, que son estas tres corrientes de vuelta: conservadores, liberales y radicales o republicanos. Y Roberto plantea que para analizar las diferencias entre estas corrientes, toma dos temas. ¿Está bien? Dos temas que para la cátedra son fundamentales. ¿Está bien? Si quieren, son el centro de nuestras preocupaciones, que son, quedaría fuera una gran preocupación que ahora voy a ver,
pero las dos preocupaciones políticas principales, que son la del autogobierno colectivo, la democracia, y la autonomía individual, ¿está bien? La autonomía personal. Queda por fuera de estas preocupaciones, les pido a alguno que admita a los alumnos que van tratando de entrar, queda por fuera un problema fundamental de nuestra época, que es el desafío ambiental, ¿está bien? En mi opinión, en estos dos, pero no nos serviría tampoco el desafío ambiental para analizar históricamente el desarrollo del constitucionalismo, porque, por ejemplo, en el siglo XIX no era una preocupación de la humanidad el tema ambiental. Entonces, Roberto dice, bueno, ¿cómo se para cada una de estas dos corrientes ante estos dos temas? El autogobierno colectivo y la autonomía individual, que es la libertad individual. Entonces, por un lado, tenemos a los conservadores, ¿está bien? Los conservadores que tienen como pilar el orden, ¿está bien? La visión principal del conservadurismo es garantizar el orden y tiene una visión restrictiva sobre ambos puntos, ¿está bien? Respecto a la autonomía individual, la libertad individual tiene una postura perfeccionista, ya vamos a ver qué quiere decir esto, en cuanto entienden que hay sostiene una concepción del bien y del mal, ¿está bien?, que es independiente de cada uno de nosotros, que es universal, y que el Estado tiene que comprometerse con hacer el bien, ¿está bien? Con lo cual, la libertad no puede atentar contra esa idea del bien. Esa es la idea, si quieren, a grosso modo, de los conservadores y del perfeccionismo moral, que vamos a ver profundamente cuando veamos autonomía, ¿está bien? Libertad individual, que es uno de los corazones de la materia. Y el otro, en el democrático, también es restrictivo, va a ser de carácter elitista, considera el conservadurismo que no todos somos aptos para tener juicios morales, no todos podemos participar, debemos participar del gobierno en iguales condiciones, deben gobernar los más aptos, ¿está bien? Y esto se va a traducir, en general, en un sistema de representación muy fuerte en cuanto a que solo puede acceder una élite a esos puestos de gobierno, una concepción del poder judicial también en manos de determinados tipos de personas, de determinadas características, ¿está bien? Y, por ejemplo, en la construcción de la parte orgánica en un ejecutivo fuerte, ¿está bien? ¿Por qué? Porque los conservadores históricamente han combinado un pensamiento militarista y religioso que en Latinoamérica está muy emparentado con la religión católica, ¿está bien? Con lo cual el Estado se va a comprometer con esa moral católica y los derechos de los individuos van a estar limitados o condicionados por esas ideas del bien, ¿está bien? Pero el perfeccionismo, el conservadurismo puede ser no religioso también. Digo, en Latinoamérica ha tenido características religiosas. Entonces, ¿cuál es, si uno podría resumir la doctrina política de los conservadores? La cruz y la espada, ¿está bien? El orden a la sombra y al amparo de la cruz y la espada. Ese es el programa político del conservadurismo, ¿está bien? Ponen el centro en la estabilidad, en una sociedad cohesionada por principios morales únicos y con, obviamente, un Estado capacitado para imponer ese orden y esas ideas del bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Cuál es la otra corriente? La corriente antagonista por excelencia, que hizo eclosión y que fue la gran protagonista de los procesos revolucionarios francés, norteamericano, inglés y también en Latinoamérica, que encabezaron, sobre todo al comienzo, los hechos de la revolución, por ejemplo, en el Río de la Plata, en mayo de 1810, el sector republicano o radical, ¿está bien? Este sector lo que va a tener
como característica respecto de estos dos grandes temas es, por un lado, un profundo compromiso con la idea de autogobierno. ¿Está bien? Va a estar totalmente comprometida con la idea de autogobierno, con la idea de que todos somos iguales, de que todos podemos tener juicios morales, que nadie es mejor que nadie, esto de todos somos iguales ante los ojos de Dios, ante la ley, ¿está bien? Va a tener una idea de que la única forma legítima es que todos tomemos parte en las decisiones y que la forma de gobierno legítima es la democracia. La democracia como con ese contenido de clase, no con ese contenido lavado que tenemos hoy, que democracia parecería ser votar cada 4 años. ¿Está bien? Con lo cual van a estar comprometidos con muchísimos principios que ya vimos en las clases pasadas respecto del autogobierno. Y van a tener una visión de la autonomía personal, de la libertad individual, que Roberto Gargallo la caracteriza como desplazable por el interés general. Es una visión, yo creo que tienen el radicalismo, el republicanismo tiene una visión de la autonomía más colectiva, ¿está bien? Más desde el colectivo y no tanto de la individualidad, y tiene una idea de la libertad individual mucho más de clase, ¿está bien? Mucho más preocupada en las condiciones reales de vida. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, un compromiso fundamental del republicanismo es con los derechos económicos, sociales y culturales, lo que Robespierre en la Revolución Francesa llamaba el derecho a existir. Dice, nadie puede participar del autogobierno o ser libre individualmente si no tiene garantizado techo, vivienda, comida, educación, trabajo, salud. Con lo cual, hablar de libertad sin garantizar el derecho a la existencia de las personas es hablar en el aire. Entonces, ¿con qué van a estar comprometidos los republicanos? Van a estar comprometidos con esquemas políticos que garanticen o que faciliten o que utilicen en todas las medidas que fueran posibles formas directas de democracia, de participación directa de la población. La representación la van a ver como un mal necesario, también van a utilizar la representación, pero van a poner muchos condicionantes a la representación política, revocación de mandatos, algunos regímenes de mandato, que el legislador no pueda cambiar lo que prometió en la campaña y que eso pueda ser motivo de pérdida del cargo. Van a tener una idea muy fuerte ya dije, de los derechos sociales, una idea muy fuerte, y van a ser los grandes impulsores de los derechos de las mujeres, ¿está bien? De que el autogobierno tiene que integrar a todos, de los derechos de los trabajadores, es lo que vimos también en parte en esos artículos de la Constitución del 49, en el artículo 37, con los derechos de los distintos colectivos, o hoy en el 14 bis, o el 75 inciso 23, que después lo vamos a ver. Van a estar muy comprometidos con ideas del federalismo, ¿está bien? Con ideas de desconcentrar el poder para garantizar justamente la participación y formas de democracia más directa. Van a estar comprometidos en un esquema de división de poderes con un legislativo fuerte, no con un poder ejecutivo fuerte, ¿está bien? Porque esta idea de democracia les va a impactar en cuanto a que las decisiones más importantes se tienen que tomar en la legislatura, van a tener una posición respecto de la intervención estatal muy fuerte, el Estado debe intervenir en la economía, debe intervenir en la vida social para garantizar estos ámbitos de cumplimiento de derechos. Van a tener una mirada respecto de muy propensa a la cooperación y la solidaridad, ¿está bien? Como motivos fundantes. Y en cuanto a la autonomía personal, van a tener una visión de propender a fomentar, mejor dicho, fomentar las virtudes cívicas de la población. Fomentar que las personas estén comprometidas con su sociedad, que estén comprometidas con los valores de solidaridad, de cooperación, ¿está bien? En ese sentido, tienen una posición más colectivista, si quieren, de la autonomía
individual, y van a estar profundamente preocupados por las bases económicas de la Constitución, cómo se distribuye la riqueza, cómo se produce, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores. ¿Está bien? Esto en Latinoamérica tuvo algunos exponentes, Bilbao en Chile, Artigas en las Provincias Unidas, el mismo Belgrano en este proceso constitucional que es muy poco conocido en Misiones, de la constitución de los 30 pueblos de Misiones, que tienen el material, si lo quieren ver. Y es básicamente el gran oponente de los conservadores. Sería la visión jacobina, democrática francesa, ¿está bien?, que son los que protagonizan las grandes revoluciones, o el motor de las grandes revoluciones contra el antiguo régimen. Jefferson, Paine, estarían en esta corriente, ¿está bien? Y esos son los radicales o republicanos que son la segunda, o la primera, o la tercera, no importa, corriente. La última corriente es la corriente liberal, cuyo eslogan, si quieren, es ni tiranía por los conservadores, ni la anarquía de los republicanos. Entonces, ¿qué idea van a tener respecto del autogobierno y respecto de la autonomía individual? Van a tener una fuerte preocupación por la autonomía individual, ¿está bien? Para los liberales el centro es el individuo, con lo cual los derechos del individuo deben ser garantizados por sobre todas las cosas. Van a ver en el Estado el enemigo de los derechos de los individuos, y van a tener una postura respecto del autogobierno un poco más restrictiva que los radicales, un poco más abierta que los conservadores, pero básicamente van a tener una postura restrictiva del autogobierno. ¿Está bien? El autogobierno no es la principal preocupación de los liberales, sino que la principal preocupación de los liberales son los derechos individuales de las personas. Que el Estado no se meta y deje libre a las personas para que se desarrollen. Con lo cual tendríamos tres grandes... Bueno, entonces, ¿qué características tendrían los liberales para cerrar un poquito el análisis liberal? Primero, un Estado moralmente neutral. El Estado no se va a comprometer con ninguna visión del bien, no va a sostener ninguna religión, no va a propender tampoco de que las personas sean solidarias, cada persona será lo que quiera hacer y el Estado no se va a meter. ¿Está bien? Con lo cual, no vamos a incentivar la virtud cívica de las personas, no nos interesa incentivar nada. ¿Está bien? Nos va a interesar, sí, limitar al poder para garantizar los derechos individuales. Queremos garantizar con los derechos, ¿está bien?, que el poder del Estado no se ejerza en forma arbitraria. Entonces vamos a poner fuertes límites a la acción estatal en protección de los derechos individuales. Entonces se van a ver los derechos individuales como inviolables e incondicionales. ¿Está bien? O sea, el colectivo no puede pasar por encima del derecho de una persona. Si yo tengo derecho a oponerme y que sea respetado por todos. Van a ser antiestatistas, van a ver con muy buenos ojos este sistema de frenos y contrapesos, porque van a tener esta idea de que el poder del Estado tiene grandes posibilidades de volverse arbitrario, y van a tener una fuerte desconfianza hacia la democracia, ¿está bien? El representante, si quieren, en la discusión que vimos la semana pasada entre Jefferson y Paine de esta corriente sería Madison, ¿está bien? Madison sería un representante de estas ideas liberales. Madison para nada se lo podría catalogar como un conservador, ¿está bien? Y van a tener también, y en esto van a coincidir con los radicales, una postura de menos poder al Poder Ejecutivo. Está bien, un Poder Ejecutivo más limitado, poderes recortados por todos lados, el sistema de frenos y contrapesos para que los poderes se regulen entre sí. En la Argentina, esta posición fue la posición de Alberdi. ¿Está bien? Si quieren, para ponerle nombre y apellido a la corriente liberal, el gran representante, o uno de los grandes representantes liberales, fue Alberdi.
también Mitre, también, bueno, tiene la corriente liberal, tiene muchos representantes, y en la Convención Constituyente de 1853, el exponente más importante, porque Alberdi no participa en la Convención Constituyente, Alberdi no participa en la redacción de la Constitución de 1853, quien es el miembro informante de esa convención y el representante de los ideales liberales en esa convención es Gorostiaga, ¿está bien? Que ustedes quizás no lo conozcan mucho, es un jurista y un político súper importante en la historia argentina, particularmente para la historia constitucional argentina, porque fue el redactor de la Constitución de 1853, ¿está bien? Benjamín Gorostiaga. Entonces, tenemos estas tres corrientes, que repito, es esquemático esto, todo se puede discutir, ¿está bien? Es simplemente, nadie pretende encasillar nada, simplemente para ayudarnos a pensar. Roberto Gargarella, ¿qué plantea en su texto? Para entender también por qué la Constitución argentina, y acá vamos a ir al texto concreto de nuestra Constitución, ¿por qué dice lo que dice? ¿Qué corrientes están atrás? ¿Qué pensaban los constituyentes nuestros en 1853, en 1860? Y bueno, lo que se ve claramente, si estas son las corrientes y si estas son las características de las distintas corrientes, lo que se ve claramente en nuestro texto constitucional histórico, que para eso también veíamos y le dimos el trabajo de la clase pasada, espero que algo de todo esto que estoy leyendo no sea enteramente nuevo para ustedes y lo hayan pispeado un poco para hacer el trabajo. Lo que se ve en la Constitución del 53, 1853 y 1860 es un pacto liberal-conservador, ¿está bien? El pensamiento conservador y el pensamiento liberal pactaron en la Asamblea Constituyente de 1853 y excluyeron a los radicales, a los republicanos. Lo mismo ocurrió con otra correlación de fuerzas, ¿está bien?, en la Constituyente norteamericana. En la Constituyente norteamericana los conservadores eran mucho más débiles que en la Argentina, el núcleo dominante en esa Constituyente era liberal, ¿está bien?, y es así que la Constitución norteamericana es, si quieren, 80-90% liberal en su contenido, ¿está bien? Y en la Constitución argentina esa correlación de fuerza está mucho más estabilizada y ambos sectores acordaron en el texto. Es lo que históricamente ha ocurrido, ¿está bien? Históricamente, tanto liberales como conservadores deponen sus diferencias, o pueden limar sus diferencias, o pueden llegar a algunos acuerdos transaccionales frente al terror democrático de los republicanos, ¿está bien? O sea, el oponente en general, históricamente, ha sido los republicanos, que son los que hay que dejar afuera. O sea, hay que dejar afuera al pueblo, hay que dejar afuera la discusión democrática, tenemos que resolver esto entre los que saben, ¿está bien? Y en ese punto elitista, y también de respeto de los derechos, porque los liberales ven que los republicanos vienen por el derecho a la propiedad, no tienen tanto compromiso con los derechos individuales, tienen una visión más colectiva de los derechos, entonces, y esa es su principal preocupación, los conservadores eso pueden aceptarlo, ¿está bien? Sobre todo en derecho de propiedad, en otros mucho menos, ¿está bien? En los liberales, por ejemplo, para explicarme bien. Una contradicción entre liberales y conservadores es el tema de la religión. Los conservadores sostienen que el Estado debería, por ejemplo en la Argentina, abrazar el catolicismo, ¿está bien? Y que las leyes deben ser de acuerdo a los valores religiosos de esa religión, y los liberales le dicen, ni loco, no, nunca nos vamos a poner de acuerdo en eso. El Estado debe ser neutral. El que quiera ser católico será católico, el que sea judío será judío, el que sea ateo será ateo, el Estado no se tiene que meter ahí, la conciencia de los individuos es inviolable, ¿está bien? Y el Estado tiene un límite, los derechos individuales. Ahí ese es un punto de no acuerdo entre liberales y conservadores. ¿Alguien se imagina o alguien conoce cómo se pusieron de acuerdo en la Constitución del 53? ¿Qué forma
tomó, porque esto se discutió expresamente en la Constitución del 53, si bien no tuvieron demasiados días discutiendo en 1853, ese es otro punto que nunca se trata, que esto tuvo dos artículos que siguen hasta ahora en la Constitución que materializan esta contradicción y la resolución de esta contradicción. ¿Alguien se imagina? ¿No tiene idea? De a uno, ¿no? Porque si no... Perdón, ¿el artículo 2 puede ser? Bien, a ver, el artículo 2, ¿qué dice el artículo 2? Que sostenemos para sí, digamos, como se dice, el culto católico apostólico romano, mientras al mismo tiempo existe la libertad de culto, digamos. Bien. ¿Y en qué artículo está la libertad de culto, Marcos? Eso ya no me lo acuerdo. Bien. Muy bien, Marcos. 14 Efectivamente. esto, creo. ¿Sí? ¿Sí, Luis? Me parece que está en el 14, la libertad de culto, de libertad de ideas, todo Creo eso, que ¿no? sí. Así es. Está. Bien. Me Acá, acuerdo, estaba leyendo que dice Gargarella que decía que tenía una especie de esquizofrenia en la Constitución en ese sentido. Que ese constante choque entre las ideas liberales y las conservadoras. totalmente. Esto, más que esquizofrenia, se ve el acuerdo político entre liberales y conservadores en el texto de la Constitución. Sí, Patricio. Sí, a ver, el pacto liberal-conservador es muy interesante y se ve muy bien, sobre todo en las bases, donde uno ve, o sea, Alberti dice, y las bases es como el equivalente a los papeles federalistas, y ahí está bastante explícitamente el pensamiento constitucional de Alberti. Y ahí uno puede ver como él tiene un compromiso bastante fuerte con el imaginario liberal, con la idea de frenos y contrapesos, con la idea de libertades individuales y civiles igualitarias. Pero al mismo tiempo él hace un estudio comparado de todas las constituciones desde la independencia hasta ese momento en toda Latinoamérica y toma ideas conservadoras, justamente porque él entiende que el paradigma norteamericano, más liberal clásico, como decía Nico, no podía hacer frente a los problemas particulares que tenía Argentina. Y eso se ve muy bien en la parte orgánica, donde uno suele pensar a veces que los problemas de un presidencialismo muy fuerte vinieron después con el peronismo, con los gobiernos populares, y en realidad esto tiene su origen en el propio Alberti, que ve tanto en Chile como en las constituciones bolivarianas, como esta desvirtuación del sistema de frenos y contrapesos, de la igualdad de cada uno de los poderes, podía asegurar el orden que Argentina necesitaba para justamente vencer el desierto, traer progreso económico. Entonces ahí también se ve muy bien este pacto liberal-conservador. Al mismo tiempo tenemos una estructura clásica de frenos y contrapesos, pero modificada por ciertas ideas conservadoras que le dan al presidente y al Poder Ejecutivo un poder muy fuerte. Le dan poder militar, le da poder legislativo, le da poder de disciplinar a las provincias, a los gobernadores, le da poder sobre la Cámara de Diputados y la de Senadores. Por lo tanto, es interesante ver cómo él toma las ideas de tanto Chile como Venezuela, como Colombia, para pensar un constitucionalismo que esté adaptado a las necesidades argentinas. Para su pensamiento, uno puede ser muy crítico de eso, pero ahí se ve muy bien el razonamiento constitucional que tiene que tener un convencional constituyente. Tal cual. Si ustedes, esto le tienen que prestar especial atención a lo que acaba de sostener Patricio. ¿Por qué? Porque en la Argentina, el liberalismo, ¿por qué acordó con los conservadores? ¿Solo por miedo a los radicales? No, a los republicanos. Porque venía de 40 años de imposibilidad de organización del país, ¿está bien? Imposibilidad de imponer los principios liberales, si quieren, de las constituciones de 1819, de 1826, ¿está bien? Por no hacerse cargo
también de esta realidad que entendían ellos de carácter conservadora, de estas tradiciones hispánicas que venían, que algunos dicen que vienen de España, de la realidad de los caudillos, ¿está bien? Y la necesidad de orden, ¿está bien? Veníamos de 40 años de guerra civil, con lo cual no era solo garantizar derechos, la idea de Alberdi era muy clara: necesitamos garantizar nuestra independencia política con desarrollo económico, y para eso necesitamos orden. Alberdi lo dice con todas las letras, dice: no es el momento de la democracia, no es el momento de los derechos políticos. Por eso es muy importante que una constitución tenga en claro, hola Marcelo, ¿cómo andás? Que una constitución tenga en claro para qué, que los que escriben la constitución sepan para qué, porque si uno ve la constitución de 1853-1860, la constitución es correcta para su tiempo. Después uno puede discutir el diagnóstico, ¿está bien? Puede discutir que eso está muy mal y que la constitución de 1853 es mala, pero digo, la constitución de 1853 dice lo que dice porque había un diagnóstico. Necesitamos orden y necesitamos desarrollo económico. Entonces Alberdi lo dice con todas las letras. Es el momento de las libertades económicas, ¿está bien? De garantizarle al capital gran libertad, que vengan los capitales extranjeros, y de limitar los derechos políticos. No es el momento de la participación política de la población argentina no está capacitada para participar políticamente, ¿está bien? No tiene educación. Con lo cual, en esta transición, dice Alberdi, y eso es clave en el pensamiento de Alberdi también, que muchas veces no se dice, Alberdi decía: estas ideas de pocos derechos políticos y de democracia, y mucha libertad económica, es para 20, 30 años. ¿Está bien? Necesitamos desarrollar el país para después sí abrir las puertas de la participación y la democracia, con una idea de Alberdi de que eso solo podía ser posible si se traía inmigrantes españoles, europeos, italianos, alemanes, con otra idea para fundar un país con esa base. Hiperdiscutible eso, pero digo, yo no estoy de acuerdo, de hecho, pero digo, no importa eso, lo que importa es que se vea claramente cuál era la concepción que se tenía del poder y de las misiones que tenían que cumplir por qué la Constitución dice lo que dice. Entonces, en esa contradicción entre conservadores y liberales, se pusieron de acuerdo en una situación transaccional. El Estado sostiene, no queda claro qué quiere decir sostener, ¿está bien? Lo que se ha interpretado es que el Estado nacional lo que tiene es que sufragar los gastos de la Iglesia Católica, pero no era el texto, por ejemplo, de la Constitución chilena, que decía que el Estado adoptaba la religión católica apostólica romana. Ustedes tengan en cuenta que el modelo chileno tenía un código moral de más de 500, 600 artículos que regulaban hasta cómo uno se tenía que bañar, cómo uno tenía que relacionarse con su esposa o con su esposo. O sea, si usted quiere una constitución conservadora, tenía la de Chile, ¿está bien? O sea, y estaba acá nomás. Y Alberdi la conocía muy bien, ¿está bien? La Constitución de Chile de 1853. Con lo cual, ese pensamiento conservador se tradujo en que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Sostiene, quedó interpretación y se interpretó que es sostener económicamente, sufragar sus gastos. Y el pensamiento liberal quedó en el artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a la ley que reglamenta su ejercicio, de profesar libremente su culto. Con lo cual, no hay una religión oficial, esto no es Irán, ¿está bien? O un país, o Israel, ¿está bien? Es un país que no tiene una religión oficial, garantiza la libertad de culto, pero hay una preferencia por la Iglesia Católica porque se sufragan sus gastos, no le pagan los gastos a los budistas, o a los judíos, o a los maometanos, o a los ateos, ¿está bien? Solo se le pagan los gastos a la Iglesia Católica. De hecho, es la única iglesia que tiene rango constitucional en la Constitución, los tratados con la Santa Sede, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amén de que la Iglesia Católica es un Estado, ¿está bien? Con lo cual, eso también es una característica particular. Este tema es amplísimo, tienen que leer el texto de Gargarella, es imposible acabarlo, pero lo que queremos es introducirlos, ¿está bien? Despertarles esas inquietudes, que empiecen a detectar esas cosas, porque les va a servir mucho al momento de entender de qué se trata el constitucionalismo
por qué las cosas son como son, qué ideas hay atrás, cuando ustedes mismos tienen una idea, de dónde viene esa idea, ¿está bien? Sí, ¿alguien quería decir algo? Bueno, si les parece, pasamos a la segunda parte de la clase, que tenemos mucho trabajo que hacer porque hemos leído los trabajos y hay mucho trabajo para hacer. Así que vamos a cortar.